Bueno, estamos acá con Paco Vinagre, desde España. Acá estamos, yo estoy acá de Uruguay, así que saludarlos a todos y a todas que nos pueden estar mirando este video y agradecerles a los que estén compartiéndolo y, y participando de él. Buen día, Paco. Buen día, Fabián. ¿Todo bien? ¿Cómo estamos ahí en España? Pues nada, entrando ya en el verano, saliendo del confinamiento. Acá entrando en el invierno y, bueno, saliendo de a poco de esa pequeña reclusión que tuvimos que no fue obligatoria, sino que fue algo más dejada a la responsabilidad de las personas acá en Uruguay y Ujú. ya, estamos en ese plan. Paco es parte de una sociedad que se llama Libertad Emocional, es una página a la que los invito a compartir y a que entren y naveguen en ella. Y él es vos profesor de ciencias físicas, ¿o no? Bueno, a ver, yo Estudiaste en estudié algún momento. y luego estuve dando clases en un instituto que curiosamente nunca di clase de física, me acabé dando clase de química, matemáticas y un montón de cosas. Para acá, para Y Uruguay, instituto es secundaria, ¿no? ¿Me sí, acuerdo? Ok. sí, secundaria, justo. Y nada, luego seguí en el mundo de la informática durante 10 años y pues en el 2009 empecé con todo este tema de las emociones y la transformación personal, ¿no? Contame un poquito cómo es esta plataforma que ustedes tienen ahí en España. A ver, la asociación empezó pues en el 2009 cuando nos juntamos unos amigos de principalmente mujeres también. Yo soy el único hombre en ese momento que participamos en un curso de terapeutas de Reiki. Y a partir de ahí, pues nos entró esa visión diferente de la vida, ¿no? Yo venía de ese mundo de la informática y pues fue una transformación completa, ¿no? Además coincidió justo que en la empresa en la que estaba, pues me despidieron por temas económicos y tal. Y pues en ese verano ya empecé con EFT, otro tipo de formación, y al final pues nada, decidí que este era el camino que me interesaba en ese momento y organizamos esa asociación, que realmente ahora la asociación es bastante independiente, cada uno de nosotros funciona independientemente y luego nos juntamos para colaboraciones, compartir información, publicar información que nos resulte interesante, ¿no? Para compartir. Bien. Y te hago una pregunta, ¿los talleres tienen un lugar físico o es siempre es virtual todos los servicios que ustedes brindan? Pues ha ido evolucionando. Los primeros años eran más físico, pero con esto del desarrollo de Internet, pues, y además ahora con los temas de Ujú. confinamiento y estas cosas, pues la parte virtual es la que se ha desarrollado mucho. De hecho, yo tengo unos cursos para formación de terapeuta emocional y lo que más ha crecido es la parte online. De hecho, este año ya el curso se ha hecho directamente en vivo online. Antes tenía la formación en casa, que la grabábamos y emitíamos en directo, pero no había interacción con las personas de fuera. Y este año ya directamente se ha hecho a través de videoconferencia y la verdad que con muy buenos resultados. Bien. Bueno, para ir entrando en la charleta de hoy, que espero que sea más o menos de una horita y algo, íbamos a comenzar a abordar todo este presente que estamos viviendo, que Ujú. por lo que llega acá es bastante diferente lo que estamos viviendo acá, especialmente en Uruguay, que lo que estaban viviendo ahí en España y en Europa. Y me gustaría que me contaras más o menos de primera mano, de alguien que está viviendo ahí y que sé que vive o que por lo menos ve las cosas desde otro punto de vista, eh, un poquito más, con más calma,
qué es lo que está pasando ahí en España y cómo se originó lo que están viviendo hoy en día. Uf, a ver. A ver, es un tema complicado porque la información que nos llega es casi la que se nos permite tener. Yo creo que ya todos lo tenemos claro, ¿no? Y todo este tema yo llevo pues un poco tratándolo pues de una manera no tan... No como si fuese tan serio. Es decir, yo en mis seminarios, ¿no? Hay un vídeo que me sacaron de uno de los seminarios en el que contaba cómo había evolucionado la definición de pandemia por parte de la OMS, ¿no? Sí. Que cuando tuvimos la gripe esta del 2009, pues ahí se cambió y entonces el término pandemia se empezaba a utilizar simplemente como pues, una enfermedad infecciosa que puede contagiar a mucha gente, cuando antes era imprescindible que hubiese una gran mortalidad, porque eso diferencia a lo que es una enfermedad normal de las que vivimos todos los años, como puede ser la gripe, que puede tener una mortalidad en estos momentos más alta que el propio bicho que tenemos ahora. Bien, de hecho, las cifras del año pasado eran 650.000 muertos en todo el año en el mundo y lo que llevamos por ahora con el bicho son 420.000. No ha acabado el año, pero ahora en el hemisferio norte entras en la parte de verano, que es cuando decaen todo ese tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, a mí también me resultó sorprendente cuando me vi en ese vídeo porque era un poco como anticipación, ¿no? Es decir, es que esto parece como que estuviese orquestado, ¿no? Se va colocando determinados elementos que pueden ser luego utilizados legalmente, se deja la cosa dormir 10 años y luego ya lo tenemos preparado para el siguiente paso. Porque lo increíble es que ha aparecido un virus, bien, que aparezcan los virus es totalmente normal porque sería absurdo pensar que nosotros conocemos todos los virus que hay en el mundo. Es decir, si todavía estamos encontrando animales, estamos encontrando plantas, cuando se hacen investigaciones y los catalogas como nuevos, bien, pues con los virus pasa exactamente igual. Los virus como mucho llevamos, ¿qué? Desde los años 40 trabajando con ellos. Bien, y son diminutos. O sea, es que para encontrar uno, pues tendrás que hacer una investigación muy profunda y por lo tanto se nos ha vendido todo esto como si ese virus hubiese venido de Marte, de otro planeta, nos ha invadido y entonces tenemos que hacer cosas totalmente diferentes a lo que conocemos para salvarnos de él. Y entonces ya te surgen dudas, ¿no? De decir, vamos a ver, si esto es un virus de la Tierra, este virus, bueno, aunque haya mutado, el virus de la gripe muta todos los años, no pasa absolutamente nada. Estará adaptado al planeta y los seres vivos estarán adaptados a él. Luego, problema ninguno. ¿Por qué sabes que es diferente? ¿Por qué me lo estás vendiendo como algo totalmente diferente a lo que ya conocemos o a los otros virus que ya están circulando? Entonces, empiezas a hacerte preguntas ahí que quedan un poco en el aire, ¿no? Y encima luego, si coges información que te dan diciendo que ha habido investigaciones en centros militares o en centros médicos en los que se mutan los virus para darles nuevas capacidades, pues entonces ya ahí, empezando a juntar todos los datos, llega un momento en que las cosas no te cuadra lo que te cuentan, ¿no? Y de hecho no cuadra porque lo están cambiando continuamente. Es como intentar mantener una visión que no se ajusta para nada a la realidad. Sí, no sé si te digo ahora un poco. No, incluso algo que se me vino ahora mientras vos hablabas de la información, y era que en algunas charlas que he tenido y siempre que hablo de este tema con personas que no lo están viendo de este lado y siguen teniendo un poco de apegados a la información más oficial, es el hecho de que yo les digo que hubiera pasado si el año pasado hubiéramos llevado en tiempo real los contagios de gripe, ¿no? Y los muertos a cada minuto y con una página en donde te dice a cada instante cuántos se mueren en todos lados. ¿Qué hubiera pasado si con la gripe hubiéramos hecho lo mismo, ¿no?
con los números de Sí, gripe, de muertos y de contagios que se tuvo el año pasado, ¿no? En ese campo. E incluso yo siempre le digo otra cosa que me gusta comentar es que cuando uno tiene gripe no se va a hacer ningún hisopado ni ningún test para confirmar qué tipo de gripe tiene, porque en realidad no es un solo tipo de gripe, hay varias, y sin embargo entra todo esto de que para mí es fundamental el hecho de que están hoy en día cambiando el concepto de estar sano. O sea, hoy en día si un test te da positivo, vos no estás sano, aunque no tengas ningún síntoma, aunque estés bien, estás enfermo. Entonces me parece eso fundamental, como que es algo que a través de, no sé por qué y qué lo motiva, pero desde los medios y desde el gobierno y desde que empezó todo esto, ese paradigma de salud está cambiando. Ahora no solo es uno puede sentirse sano, sino que para sentirse sano o para tener el título de sano, uno tiene que tener un test que te diga que lo estás. Sí, es que, a ver, casi nos han transformado en terroristas potenciales, También. ¿no? Porque cada uno puede estar infectado en cualquier momento, porque da igual que te hagas el test, porque en 5 minutos puedes estar infectado. Entonces, ¿cuál es la definición de normalidad, de estar sano, como dices? Es que se ha dado totalmente la vuelta a lo que es la realidad. O sea, el enfermo es el que tiene unos síntomas declarados, pero no. Como la enfermedad la transmite un bicho, pues entonces si tienes el bicho, tú eres un potencial transmisor, eres un potencial terrorista, que andas infectando a los demás para que se mueran. Y es el gran absurdo, es llegar a un mundo patológico absoluto. Es una visión casi psicopática, es decir, pero vamos a ver, si la vida es colaboración, es interrelación de los seres vivos, ¿de dónde ha salido esa idea de que los virus van a exterminarnos? A ver, los virus han tenido millones de años para exterminarnos. ¿Y qué pasa? ¿Que han sido muy tontos y no lo han conseguido y entonces ahora, por entrar en contacto con nosotros, han cogido más inteligencia? Que esa es otro absurdo. Se ha estado vendiendo que los virus o los genes, que no son más que macromoléculas, es decir, moléculas muy, muy grandes, tienen voluntad. Es que se ha estado rescatando casi una ideología espiritista, dándole a esas moléculas unas capacidades humanas o de seres evolucionados. Digo, vamos a ver, que son macromoléculas. Si es que un virus no está vivo. Un virus no es más que un paquete de información. Entonces, lo que tenemos que entender es, si el virus es un paquete de información, lo ha tenido que crear un ser vivo. Porque si no, él por sí mismo no hace nada. ¿Bien? Pero está tan distorsionado el conocimiento de la biología desde el siglo XIX con el tema de Pasteur y otros tantos, que nos han vendido una ideología política e incluso religiosa que se ha sentado sobre la salud. Es decir, en el siglo XIX tienes una ideología política que roza con el eugenismo. Es decir, hay unas clases dominantes que son los mejor adaptados y todos los demás pues tienen que ser sus esclavos. Se le cambió el nombre al esclavismo, ahora son trabajadores, pero en el fondo es, yo te pago para que tú te sustentes y además luego trabajes en mis fábricas. Si yo no te pago, tú te mueres porque no tienes capacidad de producción por ti mismo. Luego, eso es un esclavismo que en realidad, en el libro de John Smith, La riqueza de las naciones, ese libro describe que el trabajador es más productivo para un empresario que no un esclavo. Porque además el trabajador se preocupa por su salud. Tiene menos costos también. Mantenerse vivo. Tú solo le tienes que pagar, no le tienes que dar ni una casa. De hecho, hasta le puedes vender una casa. Claro.
es mucho, hay un montón de teorías y de libros que plantean que la solución para los altos costos de los esclavos fue el sistema que tenemos hoy en día, ¿no? Que lo que vos decís, dejaste el mantenimiento y todo lo que corría por cuenta del esclavista pasó a estar en manos de cada uno de nosotros, pero el tiempo de trabajo y todo lo demás sigue funcionando prácticamente similar. Exacto. De hecho, leía el otro día que en el siglo XIX fueron los propios empresarios los que le pidieron a los políticos que les respondiesen a por qué se les morían tanto los trabajadores. Y entonces apareció un grupo de investigadores que luego fueron llamados higienistas, que lo que encontraron es que las condiciones de vida y sobre todo la pobreza era el problema de las enfermedades. O sea que puede que todos los cambios que haya habido, que nosotros, o que nos han vendido como las conquistas de los trabajadores, no hayan sido más que cesiones por parte de los empresarios dominantes para que no se les murieran tanto los trabajadores. Es decir, hay que mejorar esas condiciones de vida porque si los llevamos al límite es que se producen epidemias y entonces no nos interesa. Vale, pues vamos mejorando las condiciones, les pagamos un poquito más, que trabajen menos horas, que estén con una alimentación mejor y entonces ya, pues bueno, parece que no se nos mueren y siguen trabajando igual de bien, seguimos ganando igual de dinero. O sea, ahora mismo yo creo que estamos ya en un punto en el que tenemos acceso a una información diferente que no es la única, ¿no?, que te intentan transmitir. Y las cosas empiezan, cuando empiezas a leer desde muchas fuentes y empiezas a leer sobre temas diferentes, te van encajando y vas diciendo, es que esto realmente ha sido un engaño colosal, todo lo que en lo que estamos viviendo, ¿no? Nos han vendido como que existen las democracias cuando la realidad es, no, tú estás en un estado esclavista, tú eres el esclavo, pero si te hacen creer que no, encima trabajas alegre y eres más productivo todavía. Y llega un momento que parece como que ya se les ha ido en las manos y han dicho, bueno, es que además nos sobran los esclavos, ¿no? O ya volvemos a explotarlos totalmente y nos da exactamente igual sus condiciones de vida porque podemos sacar más dinero. Me viene ahora el tema del número de niños con autismo en Estados Unidos. Todo esto lo explica muy bien Robert Kennedy Jr. Y es que ahora mismo están en 1 de cada 32 niños. Eso tiene unos costos, solo pensando ya en temas económicos, como parece que hace la élite, ¿no? Eso tiene unos costos para poder mantener a esos niños cuidados durante toda su vida, un niño autista que puede que no sea productivo, bestiales. O sea que va a llegar un momento en el que ¿cómo mantienes una sociedad en la que tienes un porcentaje de personas dependientes tremenda? ¿Cómo lo logras? Sí, a eso claro, sumaré la extensión en años de vida promedio que ha generado que los seguros sociales estén colapsando porque es algo que o no se previó o algo, pero se trabaja menos en cantidad de años de lo que se vive y estamos teniendo, por lo menos en Uruguay, y sé que en muchas partes del mundo, ese problema de que las cajas de jubilación no están teniendo un equilibrio. A ver, es que eso también es de nuevo un engaño. Es decir, todas las personas de un país contribuyen a la riqueza del país. Pero luego, qué casualidad, cuando te haces mayor, solo en la parte que tú hayas cotizado como trabajador es lo importante para que esas personas mayores disfruten de la vida por lo que han contribuido a la riqueza de todos. ¿Bien? Entonces, hacemos una separación. Por un lado están los impuestos, que se pone a todos, pero por otro lado están las cotizaciones de los que trabajan, que eso es lo que te va a servir para que tengas una jubilación. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Que los que trabajan no han hecho un beneficio para todos? ¿No puede ser el impuesto de todos lo que financie
las jubilaciones. Sí. Es decir, ¿cómo que solo lo que cotizan los trabajadores es lo que les va a servir para jubilarse? ¿O es que el que no ha trabajado en su vida y ha tenido miles de millones de una fábrica que han comprado sus coches y sus productos, todos esos trabajadores, no se ha enriquecido gracias a esos trabajadores? Sí, sí. Y no solo a los trabajadores, a toda su familia. Incluso, no sé, en ¿Cómo España, que pero mínimo? en Uruguay solo cotizás en los últimos 10 años. El resto de tu vida que trabajaste, si ganaste más en los primeros años, solo cotizás en los últimos años de trabajo. Eso también es un engaño a la hora de Sí, calcular porque la... además eso es ajustable. Y es ajustable, depende de lo que le interese al gobierno. Cuando hablo de gobierno es la estructura de poderes del país que domina, ¿no? Si a mí me interesa que bajen las jubilaciones, pues yo puedo decir que la cotización o es toda la vida o son los últimos años. Si han descendido los sueldos, me interesa son los últimos años. Si han subido los sueldos, me interesa toda la vida. Y te cambio la ley cuando me dé la gana. Sí, sí, sí. ¿Qué sentido tiene esto? Porque además ellos tienen la capacidad de generar inflación y bajarla. La inflación es una manera de hacer reducir gastos. Porque lo que yo tengo que pagar, si no está vinculado a la inflación, pues como pasó en España, que se desvincularon las pensiones de la inflación. La inflación siguió subiendo y las pensiones se iban quedando cada vez menos. Bien, entonces, es todo al final, estás viendo que todo es una trampa que se basa en que nosotros nos sentimos dependientes del Estado. Es decir, no sentimos que nos podamos mantener por nosotros mismos. Y lo han conseguido muy bien porque nos han dicho, a ver, no puedes estar sano si no tienes los medicamentos y las vacunas y todo eso porque los bichos te van a matar. No eres lo suficientemente inteligente, ya tenemos unos expertos que van a pensar por ti. No te sabes ganar la vida porque no te explicamos para nada cómo se cultiva el campo, cómo se vive en la naturaleza. Luego, eres totalmente dependiente de mí. Sí, sí. Y teniendo en cuenta que hablando de lo que nos reúne, que es el tema de salud, que a veces nosotros pensamos, o también se nos ha inculcado o programado la idea de que la salud es estoy enfermo o no estoy enfermo. Y en realidad la salud tiene que ver con todo esto que estamos hablando, con tu bienestar económico, con tu capacidad de poder sentirte productivo o de sentirte pleno en lo que te guste hacer, la vivienda, la educación, y cada vez más se ha volcado a que la salud solo depende de lo higiénico o de lo físico y no tienen y todo lo demás que en realidad forma parte y mucho y fundamental para que uno después no genere esos o no experimente esos síntomas, pasa por lo otro, ¿no? Por todas las otras dimensiones del ser humano que cada vez más están siendo relegadas o cedidas por parte de nosotros a que lo dominen otras personas y no seamos nosotros quienes decidamos cómo completarnos como seres, ¿no? Sí, al final es que vas viendo que es toda una labor muy bien organizada y de conjunto, ¿no? Tú recibes una educación y esa educación va orientando tu manera de pensar y te va limitando las posibilidades que tú contemplas. Por lo que al final te quedas creyendo lo que el que ha generado esa educación quiere que creas. ¿Bien? Y encima, no te han enseñado a cuestionar la información que te dan. Toda la parte de filosofía, pero la filosofía realmente productiva, no la historia de la filosofía, sino la filosofía de vamos a pensar sobre esto que se propone, sobre estas ideas, qué consecuencias tiene, qué incoherencias hay. Eso lo han eliminado. ¿Por qué? Porque genera, entonces, personas que son capaces de darse cuenta de que lo que te están contando no es coherente, no encaja. ¿Bien? Por ejemplo, en 1970 y algo, hubo un informe desarrollado en Canadá
para ver cuáles eran los condicionantes de la salud. Y lo que encontraban es que el 60% de tu salud son tus hábitos de vida, que eso incluye, claro, si puedes comprar los alimentos necesarios, si te puedes tener una casa para estar a gusto, todas esas series de elementos, más tus hábitos de vida, de pues si no bebo demasiado, todo ese tipo de cosas. Y también se encontró que solo el 11% de tu salud se debe al sistema sanitario, que se lleva el 90% de los recursos. Luego, se sabe todo esto, pero como la información se ha controlado, pues entonces, si no llega la información, es como si no existiese esa realidad. ¿Mm? Sí, es increíble, incluso hay una declaración de la Organización Panamericana de la Salud que se hizo en Ottawa, me hiciste acordar por lo de Canadá, en donde la declaración explica textualmente todo lo que estamos diciendo hoy en día, de cuáles son las dimensiones que son fundamentales para promover la salud. Habla del trabajo, la vivienda, la seguridad, el medio ambiente, un montón de situaciones. Incluso habla de quiénes son los responsables de promover esa salud, y hablan de unos medios de comunicación responsables, de un gobierno responsable, de las organizaciones sociales, y todo eso está escrito y está planteado, y sin embargo a la hora de escuchar las autoridades de la OMS o de cualquier otro organismo, como que no coincide mucho lo que está escrito, y sin embargo está escrito, y hay algo que lo que vos decís, que la información no está fluyendo. A mí se me viene también esto de que lo pensaba hace unos días, cuando me bajaron algún par de videos de YouTube, que hace como 4 o 5 años que venimos escuchando este tema de las fake news, ¿no? Tuvieron como 4 o 5 años atomizando con las fake news, y fue como algo que se nos fue metiendo adentro, y que obviamente hay de todo, uno puede encontrar de todo, pero hoy en día es como aceptado que todo lo que no sea oficial es fake news. Es como que es eso, volvemos como, hablábamos de qué es estar sano, bueno, ahora hoy en día me parece que también con la información se está generando lo mismo, se ha cambiado el concepto de qué es real y qué no, o sea, lo que no sea oficial ya no es real, no importa si incluso, por ejemplo, acá hay un gran debate con el uso de mascarillas, y acá se está como usando de forma, a mi parecer, excesiva, y vas a los informes oficiales de los organismos, y no recomiendan el uso generalizado de las mascarillas, y sin embargo los medios de comunicación y los poderes tienen otro relato, o sea, es como que está la información. Y a mí me bajaron un video en YouTube donde citaba fuentes de la OMS, donde decía que que si no tenía síntomas no era necesario que uno use mascarillas, y me lo bajaron igual. Es como que hay un momento, y estamos en un momento en donde todos los conceptos que teníamos han cambiado. Es que precisamente eso es lo que hablaba al principio, ¿no? Como que vas viendo que todo esto está organizado, y además organizado a muy largo plazo. Te salen con todos estos temas del fake news cuando ellos van a utilizar todas esas fake news. Entonces es enredar de tal manera que al final te tengas que creer aquello con lo que tú estás acostumbrado a relacionarte, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo de las mascarillas es un caso alucinante, porque además resulta que la medicina hay momentos que se despega de todo el resto de las ciencias, ¿bien? Y como que ocurren cosas milagrosas. Solo medicina, ¿no? A ver, básico. Si tú te pones una mascarilla, bien, es porque intentas filtrar partículas de tamaño superior
al del poro mínimo, o el poro, más bien el poro máximo de tu mascarilla. ¿Bien? Y si no, ¿para qué te vale? Bueno, reducirás un poco la cantidad, pero en el fondo estás absorbiendo eso externo que no quieres inspirar. ¿Bien? Si resulta que los virus son más pequeños, pero mínimo 2 veces más pequeños que la mejor mascarilla, el poro más pequeño de la mejor mascarilla, ¿qué me estás diciendo que las mascarillas protegen? Me puedes decir, bueno, es que baja la cantidad, sí, la concentración. La La carga única viral. manera de justificar, la única manera de justificar que una mascarilla funciona sería, no, es que lo que contagia son las gotas de saliva. Y la gota de saliva ya es más grande que el poro de la mascarilla. Vale, vale. Bueno, por ahí vale. Pero, ¿y cuando se seca? ¿Qué pasa? ¿Que los virus se quedan pegados siempre a todo o puede haber virus que se puedan soltar? Y si se secan y se sueltan, de nuevo ya estamos con el tema del poro, que puede salir hacia afuera. Además, todo esto es tan absurdo que un médico americano, el doctor Rashid Buttar, ya lo contaba, dice, las mascarillas las utilizan los médicos en cirugía para no toser o que no se te caiga la baba dentro de la persona a la que estás operando. Nunca ha sido para protegerte de la persona. Ha sido para protegerla ella de las posibles gotas de saliva o cosas que tú tengas como médico. ¿Bien? Entonces, le han dado la vuelta totalmente a todo. Y encima, las mascarillas, puedes utilizar varios tipos de mascarillas. Unas que cierran bien y otras que cuando respiras sale todo el aire por aquí y lo vas notando tú según respiras. Sí, no sé cómo funcionan allá, pero acá tenés puestos en la calle que te venden el tapabocas o la mascarilla, y claro, es una mascarilla que vale $1, por decirte algo, o €1, y, claro, y después ves lo que vos decís, las mascarillas que usan quirúrgicamente, que tienen otro precio, y vos los mirás y tienen otra calidad, y sin embargo las usamos como que lo que estamos usando no sé, la espada de He-Man. Me pongo eso y soy inmune a todo lo que pase. Sí, sí. O pasan cosas como, por ejemplo, te subís en autobús, y a mí me pasa mucho que ahora se puso obligatorio subir al autobús con mascarilla, entonces la uso. Pero a veces me he olvidado de la mascarilla y me pongo una bufanda, no, pero tiene que ser mascarilla. Cuando la bufanda es más gruesa, o sea, se ha generado eso que vos decís, una especie de, yo le llamo pensamiento mágico, en donde al final hay un video que yo colgué que se titula Dogma o Ciencia o Dogma. O sea, estamos en un momento en donde o estamos hablando de ciencia, perdón que se me subió a mí, o estamos hablando de ciencia o estamos hablando de fe, porque al final de cuentas parece como que fuera hasta cierto punto las mismas herramientas y las mismas costumbres que se usaban en épocas donde la religión dominaba. O sea, es esto, créelo, y si no lo crees, eso es un hereje, como decías vos, o en este caso un terrorista sanitario. Es que el problema es que la obtención del conocimiento siempre parte de la fe. Esto es sorprendente y de hecho me impactó a mí porque fue algo que acabé de interiorizar hace 2 o 3 años. Todo conocimiento parte de unas premisas y las premisas son verdades que no están demostradas. Tú las tomas como verdades, pero puede que no sean ciertas. Luego, todo conocimiento se basa en la fe. Luego sí, generas una estructura lógica a partir de esas premisas, pero si las premisas son falsas, toda tu estructura es falsa. Luego, nos están vendiendo la ciencia como algo, un método para alcanzar verdades absolutas, y es mentira. La ciencia, en su base, es fe. Sí. Que Incluso, puede ser una fe que tú veas muy lógica, sí, pero es fe. No has demostrado que esas premisas sean verdad. un punto importante del método científico es cuestionar.
sea, poner siempre en cuestionamiento. No sé si no lo escuché un fragmento de un video tuyo, eso si no en otro, de que por más que vos hagas apliques un método a una teoría, tiene que salir siempre igual, o tiene que salir siempre, ya donde uno o dos salgan distintos, ya es cuestionable, ya o por lo menos es posible de que puedas intentar nuevamente estresar esa idea o esa medida para que siga generando las certezas que queremos, pero en cierto modo, es como decís, uno parte, incluso se me viene cuando uno quiere adquirir un conocimiento o ir a un taller o a ir a un curso por algo nuevo, si no cree de antemano que eso que va a estudiar es real, o cuando te decían el profesor, si no es creíble, si no tenía un carisma o algo que atrapara al alumno, no puede generar ningún traslado de información si no es creíble, si no es coherente. A mí me pasó hace poquito un taller que fui a hacer, a estudiar de informática y de redes y comunicación, y la profesora que estaba ahí, lo primero que dice, bueno, era por online, y era un taller de herramientas tecnológicas, y lo que dijo la mujer dice, medio que se le tuvo problemas con el Zoom ahí, y dijo, es que esto a mí de la tecnología no se me da. Entonces fue como que, pará, estoy estudiando, y automáticamente me fui, y ahora me enlazo con lo que vos me decís, del hecho de que todo parte de una creencia, o por lo menos de hacer fe en que lo que voy a recibir resuena conmigo, por lo menos. Es que no nos han explicado a fondo cómo funciona la ciencia. De hecho, debería ser básico que se explicara la filosofía de la ciencia. Porque si no, no te das cuenta de, uno, la ciencia no puede demostrar nada, porque parte de unas premisas que no sabes si son ciertas. Luego, vale, tú estás poniendo experimentos que aparentemente encajan, pero se pueden explicar esos experimentos normalmente desde varias visiones diferentes, varios modelos de la realidad. Y entonces tú vas haciendo más experimentos para ir descartando modelos. El experimento que no encaje con un modelo, elimina el modelo. Elimina. En cosmología, por ejemplo, si hay experimentos que no te casan con tu modelo, lo que haces es añadirle piezas al modelo. Y así ha ido apareciendo todo el tema de energías oscuras, materia oscura, todo para intentar salvar un modelo que te dice que el espacio está vacío, cuando es mentira, porque sus mismos experimentos en cuántica necesitan que el espacio sea un medio con unas propiedades, porque si no, no funciona nada. Sí, totalmente. ¿Bien? Pero claro, si yo admito que el espacio es un medio, entonces yo puedo hacer ingeniería sobre el medio. Y si puedo hacer ingeniería sobre el medio, lo mismo puedo extraer cosas de ese medio como puede ser energía. Y si puedo extraer energía de ese vacío porque está lleno de energía, pues entonces perdemos una de las principales fuentes de dependencia en este estado, que es obtener la energía. Sí. Me pasa incluso ahora que por años de experiencia, de estudio, el hecho de los asintomáticos, ¿no? Me parece que la palabra asintomático encajaría muy bien con la materia oscura y todo eso. Es como el agujero que se busca tapar a la hora de por qué, y capaz que si querés podemos entrar en eso, por qué me da positivo el virus y no tengo enfermedades, cuando en realidad es al revés. Nosotros convivimos con virus, bacterias, microbios y demás cosas, incluso, como vos decías al principio, quizás microorganismos que ni siquiera tienen un nombre o conocemos, o existe el test para descubrirlo, porque ni siquiera se ha puesto a enlazar,
Y sin embargo, ¿por qué? Porque si yo convivo con esto, no tengo esta enfermedad. Y tiene que ver por lo que vos hablabas en un momento de Pasteur y de que no hay incluso hoy en día una certeza de que las enfermedades tengan mucho que ver con que yo tenga o no tenga, o me contagie de cierto organismo. De hecho, en el siglo XIX había una corriente totalmente opuesta a la de Pasteur. Y esa corriente estaba dirigida por médicos, porque Pasteur era un químico. Esos médicos lo que te estaban diciendo es que según sus estudios, los microorganismos aparecían días después de que comenzasen los síntomas de una enfermedad. Es decir, esos microorganismos serían la consecuencia de la enfermedad y no lo que genera la enfermedad. ¿Bien? Béchamp sería uno de los que habría que mirar. Y Béchamp propone la teoría del pleomorfismo, que significa que, por ejemplo, las bacterias tendrían hasta 13 formas diferentes en su desarrollo, desde espora hasta desaparecer. 13 formas diferentes y van cambiando de una a otra. Luego, lo que nos están contando desde la visión de Pasteur, de hay un montón de bacterias, puede que no sea cierto, puede que solo haya un tipo y lo que estás viendo son diferentes formas o muy pocos tipos y lo que ves son las diferentes formas que tienen dependiendo de su estado ya no evolutivo, sino de en qué ambiente están, porque se adaptan al ambiente. ¿Bien? Y cuando coges esa información, claro, ya dices, vale, pues si esos microorganismos aparecen días después de los síntomas de la enfermedad, no tienen nada que ver con la enfermedad, o por lo menos en causarla. Y si no la causan, entonces las enfermedades infecciosas, ¿cómo se contagian? Eso lo intentaron explicar, y lo intentó explicar desde el punto de vista de la ciencia, Robert Koch, que parece ser que también tuvo una historia bastante turbia. Porque en el siglo XIX empezó a utilizarse también todo este tema de la salud y el contagio de enfermedades para bloquear el comercio. Porque si tú decías que las enfermedades provenían de microorganismos que te podían infectar, podías poner en cuarentena a los barcos que venían con mercadería. Y por lo tanto tenías 40 días retenido o lo que tú quisieras, un envío. Y eso, pues pone unas pegas en el libre comercio. ¿Bien? Estás evitando que los que puedan traer fácilmente esos productos, como podían ser los ingleses, pues pudiesen circular por el Mediterráneo o por los puertos que tú no quisieras que circularan. O sea que vamos viendo que en el fondo incluso las teorías médicas o científicas realmente se eligen por política, por lo que interesa en ese momento. Y ahora mismo, ¿cuál es el problema? Que nos estamos creyendo todo este tema de la infección cuando de hecho hay estudios y hechos a principios de siglo con la gripe española, la de 1918, en la que se cogía a presos y se les ponía delante de la cara de personas infectadas o no infectadas con la enfermedad, con la gripe, para que les estornudaran, les tosieran en la cara, les metían los restos recogidos de la persona enferma y se lo introducían por la nariz, no desarrollaron la enfermedad. Ninguna de esas personas. Luego, hay evidencia de sobra para ver que la infección no es transmisible. Luego, no hay infección. Sí. Y ahora estamos parando el mundo por una idea mágica. Sí, ayer leía que habían llegado al millón de fallecidos por aplicable, entre comillas, a este patógeno, ¿no? Y yo decía, pero si hay 7.000 millones de personas y estamos confinando a la mayoría del mundo por un porcentaje
mínimo cuando hay enfermedades que en el año matan por más de 1.000.000, y todo lo que tú hablabas. ¿Eh? Neumonía, 1.200.000 al año. Yo hablaba, Tuberculosis, yo tengo 1,5 millones. Tengo un estudio que recogí de Estados Unidos, que al año por niños menores de 5 años promedio mueren 1.200.000 personas de niños. Estamos hablando de niños. Y que el 1.200.000 niños que mueren no importa. ¿Por qué importa este millón y no importa el otro millón? Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, para la neumonía o la pulmonía hay tratamientos, y sin embargo muere un montón de gente, incluso más gente que lo que está pasando hoy en día. Y a eso agregarle que si vos tenés otros antecedentes, o sea, te moriste de, no sé, de diabetes o de lo que sea, y tenías un test positivo, te lo adjudican a esta situación, y no a quizás otras cosas, o lo que está pasando hoy en día, que el aislamiento, el confinamiento en algunos lugares, que ha sido más estricto como en España, o lo que está pasando ahora en Argentina, está generando situaciones o estados de salud que van a ser incluso más perjudiciales que lo que se quiso prevenir hoy en día. Sí, sí, sí. Entonces, sí, de hecho, termina siendo lo que hay una información que no está siendo, o sea, me parece eso de que cuando éramos pequeños que decíamos medias verdades, no mentíamos, pero decíamos medias verdades. Entonces decíamos, estamos cuidando la salud. Y sí, capaz que sí, porque estás cuidando la salud solo de esto. Y el resto de las cosas, en Uruguay, por ejemplo, hasta el día de hoy es muy difícil conseguir un control médico para lo que sea. Se pospusieron las operaciones, tratamientos de oncológicos, un montón de cosas. Y esos datos no se manejan, no se toman, no se cuentan. No estamos diciendo cuántas personas están pasando situaciones por otras patologías, y solo estamos poniendo foco en una parte de la realidad. Mira, ahí me tocas una parte sensible, que es la de la hipocresía social. Solo si le pones nombre a algo, entonces las personas se preocupan. Claro, cuando yo hablo con la gente y le digo, vamos a ver, ¿tú sabes cuántos se mueren de enfermedad al año? En España, 400.000. 400.000 personas muertas al año por enfermedad. Y tú te estás preocupando solo por lo del bicho este, que en España es un número que sube y baja, porque no se sabe cuántos son, porque realmente para saber de qué te mueres te tienen que hacer una autopsia. ¿Bien? Y no se hacen. De hecho, se prohibieron. Pues tú no te das cuenta que estás siendo un hipócrita, que solo te importa lo que te han dicho que te tiene que importar. Y eso lleva al punto de, cuando se empiezan a hacer ahora estudios de la mortalidad en diferentes países, sobre todo en Estados Unidos, ya pasó hace tiempo, cuando hubo una huelga de médicos, que bajó el número de muertes. O sea que, sí, de verdad, cuidado, porque los datos pueden ser muy sorprendentes. Uno de los datos sorprendentes que está ocurriendo ahora es que ha disminuido el número de muertes de niños de menos de un año. Y ha disminuido muchísimo el número de muertes por muerte súbita del lactante. ¿Con qué se puede correlacionar eso? Con menos atención médica. Principalmente, menos vacunaciones. Porque lo que nos están vendiendo es: la medicina es maravillosa, salva vidas, y la realidad es, vamos a ver, la medicina salva vidas cuando estás en estado crítico. Pero simplemente si tienes una enfermedad, como mucho, te tapa los síntomas.
cuando no te genera otra diferente por los efectos secundarios de lo que te estás tomando. Bueno, incluso los números que hay, que es otra cosa que yo compartía la otra vuelta, los números que hay por la iatrogenia, por la muerte por errores médicos o por tratamientos que se aplican y que tienen una tasa de mortalidad, o por medicamentos que son bastante también elevados. En Estados Unidos, por ejemplo, el año pasado murieron 250.000 personas solo por eso. Y volvíamos a lo mismo. ¿Qué pasaría si contáramos todos los días la cantidad de personas que mueren por tratamientos médicos? ¿Quién iría al médico si hacemos lo mismo que hacemos hoy en día? Y sin embargo, esos datos a mí me costó muchísimo poder encontrarlos hoy en día en el Internet, porque hay también todo un bloqueo de información que no te permite este tipo de datos que existen y que son reales y que hoy en día la tercera causa de muerte en el mundo es los tratamientos médicos y todo lo que tiene que ver con la medicina. Mira, hay una fuente que es muy buena, que es De Salud, sí. que es una revista. Bien, pues ellos publicaron en el 2002 un estudio que se había hecho en Estados Unidos por parte de un organismo no dependiente del Estado. Las cifras que se daban de iatrogenia son cifras oficiales y están entre las 200 y pico mil, 300.000 muertes anuales. Bien, la iatrogenia, es decir, las muertes por intervenciones médicas, sería la tercera causa de muerte en Estados Unidos. Pero en ese estudio, el número de muertos atribuibles a las intervenciones médicas se disparaba a 700.000 personas anuales. Es decir, la primera causa de muerte. ¿Por qué? Porque, claro, ¿cómo se contabilizan las muertes por iatrogenia? ¿Quién las tiene que contabilizar? ¿El mismo que es el causante de la muerte? Claro. ¿O un compañero suyo? ¿O el jefe del hospital? ¿Quién va a decir que él está causando muertes? Ese estudio lo que intentaba era anonimizar todo para que realmente los médicos pudiesen hablar y pudiesen decir qué estaba pasando. Y se encontraban cosas como que se amputaban piernas que no eran la que había que amputar, se operaba en el cerebro el hemisferio que no tocaba. Bien. Es decir, había fallos garrafales que normalmente se podrían combatir si eso fuese algo consciente por parte de los médicos. Pero los médicos han llegado a un punto de ser unos dioses que no contactan con el mundo para nada, porque además les han enseñado a ser dioses cuando lo que son mecánicos. Porque tú estás aplicando el protocolo que te dicen que tienes que aplicar. ¿Para qué tantos años de estudio si luego te conviertes en un mecánico que hace lo que te dicen que tienes que hacer? En vez de ser una persona que con sus conocimientos evalúa lo que tiene delante en ese momento y toma las mejores decisiones. Claro, lo que pasa es que Del 80 al 90% de las personas a las que se les han puesto respiradores han muerto. Sí. Incluso fue una de las causas. Que... En España fue una de las causas que descubrieron que se tomó al principio y que generó tanto fallecido. Pero en todos los países y en Estados Unidos se produjeron una barbaridad de ellos. Y el asunto es, a ver, si tú eres un médico y se te están muriendo, ¿no paras el protocolo? Lo que pasa que es lo que vos decías, ¿no? La cantidad de años de estudios, mi trabajo. Acá en Uruguay conozco casos de que han querido ver la situación que está pasando de otra manera y yo qué sé, hay médicos que no han tenido más, no les han delegado más horas de trabajo o lo empiezan a relegar. Acá pasa mucho de que los médicos trabajan independientes, entonces las mutualistas o no sé cómo le llaman en España, los hospitales, no los contratan, porque como son tercerizados, o sea, como son empresas individuales, no te llaman o no te... Entonces también es lo que decías vos, hay una presión
en general, que cuestionar eso, ya que el médico, después de muchos años de estudio, cuestione todo, ya es un paso. Y después, cuando lo cuestiona, cuando da el paso a cuestionarlo, le aplican otra sanción, otro bloqueo, es como que es bastante difícil poder. Entonces claro, termina pasando lo que hoy en día muchos dicen que la peor censura es la autocensura, o sea, vos mismo, para evitarte nada, te autocensurás. Y mira, también el doctor Rashid Buttar comentaba que, palabras textuales, los médicos no son muy inteligentes. Los médicos son personas que memorizan tremendamente y que tienen una capacidad de trabajo bestial. Y claro, ahí es cuando empiezas a decir, vale, o sea, no eres tan listo y encima soportas cargas de trabajo tremendas que te vuelven todavía más tonto. Porque cuando estás en estrés y estás cansado, te vuelves tonto. No es que lo seas, te vuelves. Efectos fisiológicos. Y en manos de esas personas me estoy poniendo yo. De personas que tienen turnos de 24 horas. Una capacidad de trabajo que es entrenada, porque quizás no es que sean, no es que nacen con esa capacidad claro, de estar tanto tiempo, sino que uno se pone a pensar con el mecanismo de estudio que hay, que existe, que son horas y horas de lectura, después horas y horas de clínica, de práctica. Es más un entrenamiento para que vos tengas esa capacidad de trabajo que una capacidad innata o natural de las personas. Sí, sí, pero el asunto es la consecuencia de ese sistema. La consecuencia de ese sistema es evitar que piensen por sí mismos. Es decir, que evalúen a cada paciente como la persona individual que tienen delante. Claro. Y no clasificarlo en cajas. Y ya está. El absurdo más grande del mundo de la medicina es la vacunación de bebés. ¿Por qué? Porque cada bebé tiene una fase de desarrollo diferente. Durante ese primer año hay una variabilidad de crecimientos alucinantes en los bebés. Todos reciben la misma dosis en el mismo momento. Dices, pero vamos a ver. ¿No deberías mirar cómo funcionan los metabolismos de cada uno, cuál es el estado de desarrollo de cada uno? Todo igual. Da exactamente igual. Tú sabes que tu bebé es único, para ellos es lo mismo. Sí. No se le hace un solo estudio que justifique la vacunación o la dosis, como vos decís. O sea, nació y lo pinchamos. De hecho, no lo hay. Con todo lo que conlleva el hecho de invadir su cuerpo siendo tan pequeño, cuando un niño a la hora de nacer necesita un cuidado, una contención. Yo siempre hablo de lo que significa para un niño que vaya a ser vacunado, que aparte quien lo lleva es su padre o su madre, quien está ahí, viene alguien con una aguja y lo pincha, y el adulto que es responsable de él, que es el que lo tiene que proteger, es cómplice del otro que lo viene a pinchar. O sea, hay toda una situación que se genera emocional y física que no se atiende y que no nos ponemos a pensar a la hora de lo que sucede. Porque uno ya cuando es grande está acostumbrado, pero para ellos hay todo un cambio de paradigmas en ellos, inconsciente y consciente que no estamos teniendo en cuenta de por qué mi madre o mi padre que me cuida, que me protege, que me dice no hagas esto porque te podés lastimar, me lleva a un lugar donde me hacen daño. Donde me hacen daño, me hacen doler, y con el fundamento de que es para curarte o para sanar, para curarme de qué, porque ellos no entienden de si no estoy enfermo. Volvemos a lo mismo, si no tengo nada, ¿por qué me tengo que pinchar? Mira,
con este tema se llega al siguiente absurdo. Los padres, en el primer año, cuando empiezas a darle alimentos sólidos al bebé, estás preocupado por las alergias. Bien, entonces solo le das un alimento para saber exactamente cuál es su respuesta y que si tiene alguna respuesta mala, pues saber qué es eso. Bien, resulta que en una vacuna, cuando te miras los ingredientes, hay más de 10 compuestos químicos aparte del que se supone que es la parte del virus o bacteria atenuado o lo que sea, bien, que se va a inyectar, que es lo que provoca la reacción inmune. Las alergias, ¿qué pasa? Que solo se producen si tomas comida. Si te inyectan químicos en el cuerpo, ¿no se produce alergia? Anda, si es que la reacción inmune precisamente es eso, es una reacción contra cualquier compuesto que aparece dentro de tu cuerpo. Luego, el sistema inmunitario no solo desarrolla una reacción inmune contra el virus o la bacteria, es que puede desarrollar una reacción inmune contra cualquiera de esos compuestos químicos que se añaden a la vacuna para que sea efectiva. Porque si solo te introdujesen el virus o la bacteria, el sistema inmunitario no hace nada. Necesitan los coadyuvantes para potenciar la respuesta, para subirla por 10. Y entonces sí hay una respuesta inmune. Bueno, respuesta inmune, generación de anticuerpos. Bien, ¿qué pasa si desarrollas una alergia a cualquiera de esos compuestos que se añaden además a la vacuna? ¿Qué pasa en la siguiente vacuna? Que tienes una reacción alérgica interna, autoinmune. ¿Y eso qué consecuencias trae en un bebé? Sí, sin duda. Incluso la pregunta inversa, agarrar el prospecto de una vacuna y preguntarle a alguien si le haría eso a su hijo por la boca. Todos esos ingredientes que aparecen, y vos le darías esto, en algunas hay mercurio, en algunas hay... ¿Vos le darías esto a tu hijo en una cucharadita de esto? ¿Tomarlo? Todos diríamos que no, y sin embargo, no se lo daríamos por la boca, pero sí se lo estamos inyectando. O le preguntas al médico, oye, la cantidad que le estás poniendo a mi bebé es por peso, ¿no? ¿Tú te pondrías 20 vacunas ahora mismo para demostrarme que son seguras? Exacto. Y no, en realidad no, la cantidad no funciona con el peso, porque nunca te pesan a la hora de... Cuando somos grandes, la misma dosis para mí, que tengo un peso, es la misma que tiene para, por ejemplo, una mujer delgada, que su masa corporal es menor, y la dosis es igual para todos. Exacto, y para los bebés, pesando 2 kilos o 5 kilos. Es un sinsentido absoluto, absoluto. Pero nos lo venden tan bien, nos lo repiten tanto, que nos impiden ser críticos con la información que recibimos. Y es más, en el 2017 sale un estudio diciendo que el sistema inmunitario de los bebés no es que no esté formado, que era lo que se creía antes, que se iba formando durante el primer año. No, está completo, solo que está autodeprimido. Hay unas proteínas que están presentes que inhiben el funcionamiento del sistema inmune. Si bloqueas esas proteínas, el sistema inmune funciona exactamente igual que el de un adulto. ¿Cuál es el problema? Que si el bebé está adquiriendo bacterias, sobre todo de la leche materna, para poder acabar de formar su sistema digestivo, si tiene el sistema inmunitario alto, rechazaría esas bacterias. Y entonces entramos en problemas. Luego, ¿de qué manera encaja poner una vacuna a un bebé que ha deprimido su sistema inmune para poder adquirir esas bacterias y tú le pones la vacuna que multiplica por 10 la reactividad del sistema inmune? Sí, terminamos ¿Cuántas enfermedades digestivas hay en los bebés? ¿Perdón? ¿Cuántas enfermedades digestivas tienen los bebés? No sé por qué no. En el caso de mis hijos no he entendido muchas, pero no sabría decir.
Pues vamos, son unas pocas. Estamos así, estamos en un mundo en el que la ciencia se ha generado una religión alrededor de la ciencia, apoyada por la política, y estamos recibiendo una información que para nada nos beneficia. Lo que beneficia son los intereses de esos poderes económicos fundamentalmente que dominan las decisiones. Y una de las decisiones es qué es cierto y qué no, incluso en ciencia. Sí, a mí lo que más me llama la atención es, porque sin duda que hay hay algo que tampoco me pongo mucho a detenerme a llegar al origen de quién es, eh, quien genera todo este sistema de creencias, que debe haber un montón de intereses, de capitales y poderes, pero cómo no hay ni un solo gobierno que, que salga de esa regla. Entonces, me pongo a pensar lo mismo. Es lo mismo que le pasa a los médicos que se autocensuran, o es algo que está tan ordenado o tan pensado que no permite que nadie que tenga un poquito de poder, me imagino desde un presidente hasta no sé, hasta alguien que tenga un mínimo de capacidad de poder influir en algunas políticas estatales, no generan, no aparecen, y me parece que tiene que ver con ese tipo de la censura previa, ¿no? Está el caso del presidente de Tanzania que mandó a examinar frutas y animales y fue totalmente agredido y se dijo cualquier cosa, y resulta que el hombre tenía estudios, era graduado ahora no recuerdo en qué, pero tenía estudios médicos y científicos, y así todo fue criticado, o muchos virólogos, como hay un argentino que se llama Goldschmidt, Pablo Goldschmidt, que habló desde que empezó todo esto con otra mirada, o Dolores Cahill, la alemana, o un montón de otros, un par recuerdo ahora un par de científicos médicos en Estados Unidos que presentaron estadísticas y datos, y ese video que yo aún lo tengo, no lo puedes encontrar más por ningún lado, porque lo subís y automáticamente lo bajás. Y estamos hablando de personas que hicieron estudios y no es, yo qué sé, yo que nunca pisé la facultad de medicina más que para ir a buscar a un amigo alguna vez. No, es gente que estudió, que tiene años de experiencia, y aún así no salen a la luz, y no sé, es como que está todo tan ordenado, tan mecanizado, que no permite que esto pase, ¿no? A ver, yo creo que hay una visión sobre el mundo que no queremos tener. Y entonces nuestro cerebro se revela. Hubo también en estos meses un presidente de un estado pequeño africano, no recuerdo cuál era, que echó a la OMS de su país. A las pocas semanas murió de un infarto. ¿Bien? Qué casualidad. Y por ahí viene el enlace con lo que decía al principio. Tenemos una mente que vemos películas con conspiraciones y que asesinan a este y que le dan una pastilla y entonces le da un infarto, o al otro que le ponen plutonio y se muere. O sea, nos lo están poniendo continuamente, pero como te lo están poniendo en el contexto de una película, luego tu mente, cuando lo llevas a la realidad, directamente lo rechaza. Dice, no, eso no puede ser, hombre, ¿cómo va a ser que se carguen a la gente? Pero si te lo han contado, o sea, la CIA está ahí, secuestra gente, te lo tienen documentado, tienes Guantánamo, tienes un montón de cosas. No se van a cargar a uno que vaya en contra de los intereses de un país o de un grupo. Entonces, el problema es, claro,
el permitirnos llegar a aceptar eso o pensar eso nos genera un vacío o un pánico tremendo, porque entonces es aceptar que estamos gobernados por psicópatas y sus sicarios. Entonces, ¿qué seguridad tenemos? Sí, sí, Nosotros que pensábamos que nosotros elegíamos a nuestros presidentes y ellos peleaban por nosotros. Y va a ser que no, que simplemente nosotros al votar les damos la justificación de hacer lo que les da la gana. Porque tú me has votado. sí, sí, sí. Es como que yo hablaba el otro día con unos amigos, yo no sé qué hay atrás, pero algo hay. Porque uno empieza a mirar y hay un montón de teorías y un montón de cosas y uno no sabe qué creer. Y como decías vos, muchas de las cosas te generan como una especie de cómo puede ser que sea así, es imposible que sea, y es muy variada. Entonces, pero yo le decía, para mí algo tiene que haber que está moviendo esto, y para mí esto de que las medias verdades hago que las piezas del puzzle estén dispersadas, pero hay una piecita de cada puzzle en cada teoría, y hay algo que sin duda que, que está moviendo todo esto y que no pasa por los gobiernos democráticos de hoy en día, ¿no? A ver, es que al final, cuando vas juntando las piezas, queda muy claro, ¿no? Resulta que la OMS y la ONU tienen un estatuto legal que impide que los países puedan perseguir a sus dirigentes o a cooperantes legalmente. Tienen inmunidad. ¿Bien? Luego resulta que la OMS poco a poco ha dejado de ser financiada por los países, por lo tanto, ese funcionamiento democrático o de que los países intentan que los intereses de sus ciudadanos se reflejen allí, desaparece, y ahora el mayor financiero o el que financia en mayor medida a la OMS es Bill Gates, porque se ha retirado a Estados Unidos. Sí, hablan de que el presupuesto que aportan los países es un 20%, andan en torno, el resto Sí, es de capitales exacto. privados, Privado y farmacéuticas, principalmente Gates farmacéutica. y algunos Bill Gates con su, ¿cómo se llama esto? La de fundación, la Fundación Bill fundación, y Melissa. que son medios para desviar el dinero y pagar menos impuestos. Pero si ha subido la fortuna de Bill Gates y ya no estaba en Microsoft. Pero si luego le pillan y hace él solo las declaraciones diciendo que es muy rentable invertir en estos temas a través de las fundaciones. Sí, sí, todo el tema del evento 21 que fue en noviembre, en donde el video está. Es increíble cómo YouTube te elimina un montón de cosas, y ese video en donde cuenta, es una conferencia en donde simulan una pandemia de un coronavirus, aparte porque es así, lo dicen. Y eso fue a fines de octubre, principio de noviembre, creo que fue por ahí. Y un mes después estamos viviendo exactamente lo que está pasando hoy en día. Es como que. eh, y lo que a mí me pasa eso, que contás todo eso y dices, no, eso es conspiración. No, no es conspiración si son ellos mismos que lo están diciendo, y sale de su boca. Bueno, a ver, literalmente es conspiración. Conspirar es organizarte para generar un daño a otro grupo. Claro, pero me refiero a la teoría, ese concepto de teoría de la conspiración que se ha generado también, de que todo lo que sea Claro. teoría de conspiración, no, eso no es real. Como la fake news, es como que Pues te ponen resulta la teoría que de conspiración. eso fue desarrollado por la CIA precisamente para evitar a la gente que les investigaba. Conspiranoicos, teóricos de la conspiración. Y empezaron a Aparte, sacar ese término precisamente para desprestigiar. el termo conspiranoico hace como, suena como maníaco,
pirómano, termina siendo como, lo asocian como una patología, una enfermedad, una... Eso es. Mira, tenemos publicado en la web, en libertademocional.es, en un apartado que tenemos de noticias, tenemos publicado la entrevista que le hacían a una persona que trabajó durante 20 años en la OMS y decía que era una vergüenza lo que pasaba ahora, porque ahora los que financiaban, el que financia privadamente, decide cuál es la finalidad de ese dinero, para qué se va a utilizar. Luego, vamos a ver más claro el agua, son intereses. Y si lo que están financiando son las farmacéuticas, que han sido, todas las farmacéuticas grandes han sido condenadas por tribunales en Estados Unidos, ¿de qué nos estamos fiando? Sí, totalmente. Pero nos cuesta muchísimo ese cambio, el aceptar que las cosas pueden ser así. Para ir cerrando, porque ya vamos casi 1 hora y media de charla, desde allá de España, de tu visión, desde tu forma de ver, ¿cómo podemos, sé que hay un libro que también invito a que lo investiguen, que es un manual quiero que me cuentes un poquito del manual ese que aparece en la página para sobrellevar la pandemia, pero me gustaría que para ir cerrando nos compartieras algunos conceptos de cómo ir, si bien la conversación deriva muchas cosas, pero sobre todo yo siempre yo soy padre de una niña y de un niño, y es todo un desafío para mí, porque el mundo de afuera es una cosa y lo que yo les digo es otra. Entonces, a veces también me genera como esa idea de que si no le estoy haciendo una especie de dualidad o de generarles una cierta crisis en el sentido de que nosotros vivimos una cosa y afuera hay otra. Entonces, por ejemplo, ayer, el lunes, comenzó la presencialidad en las escuelas acá en Uruguay, pero con todas las medidas y las restricciones con las cuales no comparto, no estoy de acuerdo. Entonces yo decidí, junto con ellos, porque nos sentamos, tienen 8 y 6 años, con la madre nos sentamos y les preguntamos si querían volver a la escuela, y nos dijeron, sí, queremos volver a la escuela, no sé qué. Entonces les preguntamos, ¿qué es para ustedes volver a la escuela? Y para ellos volver a la escuela era volver a la escuela, a lo que era la escuela. Y cuando le empezamos a contar todo lo que teníamos que hacer para volver a la escuela, les preguntábamos, bueno, ¿qué quieren? ¿Quieren volver? Acá, por ejemplo, no van a poder compartir los materiales. Todo lo que la escuela genera, que es el compartir, el trabajar los vínculos, el trabajar, el empatizar con los compañeros, no van a poder compartir merienda, no van a poder compartir útiles, no van a poder jugar al fútbol, por ejemplo, que a mi hijo chico le encanta jugar al fútbol con sus compañeros, a investigar, a hacer pocitos en la tierra. Todo eso no lo pueden hacer. Entonces con la madre y con ellos resolvimos que para que vivan esa situación, preferimos que tengamos la posibilidad de que se queden en casa, preferimos que se queden en casa y bueno, aprenderán otras cosas o aprenderán lo que tengan que aprender. Pero sí me parece interesante, teniéndote acá la primera oportunidad de contacto, ¿qué se le puede aportar a las madres, a los padres en este momento de lo que estamos viviendo, ¿no? A ver, la solución es simple, pero la implementación es complicada. Es decir, la solución es quitarnos los miedos. Y si somos capaces de quitarnos los miedos, y hay herramientas para ello, bien, se las podemos enseñar a nuestros hijos, y nuestros hijos también pueden perder sus miedos. Y cuando perdemos el miedo, vemos la realidad de un modo diferente. No vamos al enfrentamiento, no vamos a separarnos por sí. Bien, volvemos a colaborar entre todos. El problema es que para liberarnos de esos miedos, por una parte, vamos a tener miedos que estén activos, y entonces esos
Sencillo porque lo notas, luego vas aplicando tus técnicas de liberación, no hay problema. Pero hay otra parte que son miedos ocultos. Y son los miedos con los que te van a manejar, con los que te saben manipular. Nuestra educación se basa en el miedo, en la vergüenza y en la culpa. ¿Bien? Y el que integra eso sabe cómo dispararlo. Pero tú, que has aprendido de pequeño, te lo has comido y no eres consciente de esas programaciones. Luego, tienes que ir haciéndote consciente de estas programaciones, como puede ser escuchando la charla que acabamos de tener, y haciéndote consciente de cómo se revela tu cuerpo ante la información. Y eso es lo que tienes que soltar, el miedo a esa información. No porque la tengas que asumir como cierta, sino porque te está diciendo que dentro de ti hay una programación que se impone a otras posibilidades, que te hace sentir mal escuchar algo diferente a lo que tú crees. Eso es condicionamiento, eso no es libertad. Entonces, esa es la parte complicada, el permitirte acceder a otra información, hacerte consciente de cómo te activa y soltar. Bien, porque eso es un proceso que requiere un hábito, es decir, te tienes que poner casi en el día a día a hacer ese tipo de cosas. Y poco a poco se va generando el cambio, tú vas ganando en confianza, vas perdiendo el miedo y las cosas fuera van cambiando. Es como que te empiezas a relacionar con gente diferente, que te apoya más, con la que te sientes más unida, e incluso los que antes tenían más miedo puede que vayan cambiando. Bien. Al final es entender que todo el sistema vivo está conectado. No es independiente, no son personas peleando para sobrevivir, no, es un sistema que está evolucionando, que va enriqueciéndose. ¿Bien? No nos preocupemos por la Tierra. Si la Tierra ha extinguido a la vida 5 veces y ha vuelto a salir la vida, no pasa nada. La Tierra no tiene problema, el problema lo tenemos los humanos. Centrémonos en nosotros, en cómo nos sentimos y en volver al equilibrio. Cuando vaciamos el miedo, volvemos al equilibrio y todo lo demás, la relación con la Tierra se arregla solo. Si una de las cosas que nos ha enseñado precisamente el encerramiento es que en 3 meses había aquí en España una de flores, una de vegetación. Parece que ha desaparecido la contaminación. 3 meses. Y parecía que teníamos que hacer milagros para que cambiasen las cosas, ¿no? Con lo del cambio climático también, que nos contaban. Acá aparecieron animales que hacía años que no se veían, algunas especies. Exacto, exacto. La naturaleza, en cuanto tú dejas de presionarla, ella vuelve al equilibrio. Pero eso nos lo tenemos que aplicar a nosotros. En cuanto dejamos de presionarnos a nosotros, de meternos el miedo y mantener el miedo, volvemos al equilibrio, volvemos a expandir lo que somos, es decir, la conexión entre todos. Y hablar con los hijos y contar las cosas tal cual son, si tenemos las herramientas para quitar el miedo, es lo ideal. Porque ellos también van integrando esa visión y lo van viendo como normal. Bueno, pues es lo normal. Porque si no, si se lo ocultamos, cuando se lo encuentren, va a ser un choque muy fuerte. Porque habrá 2 impactos. La verdad y que mis padres me mienten. Aunque sea para protegerme. Pero no me cuentan la verdad. ¿De quién me puedo fiar? Totalmente. Paco, la verdad que un placer realmente tener este contacto. Igualmente. Y la verdad que fue muy grato haber recibido tu respuesta tan pronto, porque no, hace 2 días que te escribí y la verdad que no esperaba que fuera tan pronto y realmente agradecerte primero por lo que hacen, porque estuve viendo bastante la página y bueno, algunos que otros videos. Es algo muy valorable el aporte que están haciendo allá para España y para todo el mundo, porque hoy en día la tecnología nos permite eso, ¿no? Y nada, invitarte a seguir en estas charlas, en esta instancia, para tener un contacto más fluido de un lado y del otro del río, como decimos nosotros, aunque es un río bastante grande, pero sí estaría bueno, si a vos te parece, y tener algún encuentro que otro más. Así que la verdad que muchísimas gracias por lo que están haciendo y por esta charla.
los invito, ahí va, si querés comentar cómo hacer para, ya nombraste la página, pero comentar los medios de comunicación y las redes que tengan. Pues agradecerte muchísimo que hayas contactado conmigo, Fabián. Un placer este tipo de charlas y cuando quieras, pues volvemos a repetir. Para mí ha sido un gusto. Y si alguien que nos está viendo pues quiere compartir esa información, la tenemos en la página web www.libertademocional.es y desde ahí pueden acceder a nuestro canal de YouTube, que es Libertad Emocional, y también a nuestra página de Facebook de Libertad Emocional. Están los enlaces en la web. Así que lo más fácil es ir allí. Bien, de mi parte agradecer también a todos y a todas las que nos están mirando, invitarlos también a visitar Ser Uno Salud Integral, que es .com, que es la página la plataforma que yo he elegido para promover todo lo que tiene que ver con estos temas y con la información no oficial. También de ahí se pueden derivar al canal y a otras cosas más. Invitarlos a que sigan ambas realidades, porque también es la forma que vamos a tener para poder nutrirnos de otra información que no es la oficial. Muchísimas gracias, saludo a todos por ahí, a tus seres queridos, y nos vemos pronto. Un abrazo, Fabián. Dale.